Bien, antes de abordar el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, un repaso rapidito. Este capítulo se habitúa a interpretar como que es la continuación de Apocalipsis 20 de manera cronológica. Es decir, Apocalipsis 20 nos trata el milenio y llega al final del milenio. Y, por lo tanto, a la introducción del estado eterno. Y se suele hablar de Apocalipsis 21 como los goces y parabienes de los santos, es decir, de todos aquellos que tienen, o sea, que han llegado a un lugar llamado Nueva Jerusalén, según se interpreta, y bueno, estén gozosos y felices y ya está, es el estado eterno. Bueno, evidentemente no es así. Apocalipsis 21 no es la continuación cronológica del capítulo 20. Ya trataremos más sobre esto, las cuestiones cronológicas, pero recordad que no solo Apocalipsis, sino la Escritura no se mide, no, no se mide cronológicamente, sino espiritualmente. Está estructurada espiritualmente, no cronológicamente. Hemos visto capítulos anteriores en la Escritura, en este mismo libro, Apocalipsis, en los cuales habla de la tribulación y llega hasta el final. Y hemos visto también volver en el mismo libro a reiniciar, a volver a hablar de la tribulación de aquel tiempo, volver para atrás y volver a hablar desde otro punto de vista. El capítulo 21 hace lo mismo, vuelve a hablar del milenio, pero desde otro punto de vista diferente al del capítulo 20. El capítulo 20 nos habla de la justicia del caballo blanco implantado en la tierra para todos los hombres de la tierra. Y el capítulo 20 también habla de algo que es implantado para todos los hombres de la tierra, pero esta vez es luz y sanidad. El capítulo 20, insistimos, es la ley, es el caballo blanco, la ley impuesta a todos los hombres, la justicia. El capítulo 21 es el mismo periodo del cual se trata, que es el milenio, pero ofreciendo luz y sanidad a los hombres, es decir, ofreciéndoles la oportunidad de entender y llegar a conocer a aquel que debe ser su Salvador. Poder que los hombres puedan llegar a engrosar las filas de aquellos que se llaman los salvados, del cuerpo de Cristo, en definitiva. Bien. Y en el capítulo 21, el versículo 1, lo primero que vemos es cómo se establecen los nuevos principios a través de los cuales el Señor va a establecer su relación con los hombres. El versículo 2 se nos presenta aquello a través de lo cual el Señor va a establecer su relación con los hombres, lo cual es el cuerpo de Cristo. Y el versículo 3 que tratamos el último día nos habla de aquellos con los cuales el Señor establece todo aquello que hemos visto en el versículo 1, en el versículo 2 y en la primera parte del versículo 3. Cuando el Señor establece su tabernáculo, el tabernáculo de Dios con los hombres en la tierra, para morar entre ellos. La última parte del versículo 3 nos habla de aquellos a los cuales se les va a dispensar esta dispensación, aquí en el capítulo 21, de luz y sanidad, del Evangelio eterno, para que lo reciban y lleguen a conocer al Señor. Como digo, en este capítulo nos encontramos en el tiempo en que Dios va a reproducir las condiciones antiguas, las mismas condiciones antiguas que tuvo con el pueblo de Israel. Y estas condiciones están naturalmente relacionadas con el tabernáculo, evidentemente relacionadas con el tabernáculo, y son condiciones que vuelven a incluir justicias, pero también bendiciones. Algo, por cierto, que tiene que ver con Sinaí, la ley, sí. Tiene que ver con el tiempo del tabernáculo de Dios extendido entre aquellos que eran su pueblo en el pasado entonces.
y tiene unas condiciones, establece sus condiciones. Porque se trata nuevamente, porque no hay nada debajo del sol, nada nuevo bajo el sol, se trata nuevamente, conforme al modelo antiguo, de tabernáculo y ley. Es decir, una vez más, un pacto condicional con los hombres. No solamente tabernáculo en el que Dios vuelve a morar entre los hombres, sino también caballo blanco, ley, en aplicación de justicia. Y quien la deseche ya sabemos qué es lo que ocurrirá. Ahora, cuando nos encontramos con este capítulo, este versículo 3, sobre todo el tabernáculo, se nos dice que va a ser extendido nuevamente en la tierra, esta vez para todos los pueblos. Y por lo tanto, conforme a este versículo 3, si veis aquí que dice, ellos serán su pueblo, esa traducción no es correcta. Ellos serán pueblos suyos, plural, la hoy. Por lo tanto, ya no serán su pueblo, sino sus pueblos, pueblos suyos. Es muy importante observar esto, que habla de pueblos, no pueblo. Continuamos al respecto. Decíamos que el tabernáculo será extendido nuevamente en la tierra y esta vez para todos los pueblos. Ya no serán pueblos suyos, sino pueblos suyos. Es evidente. Es evidente que no por ser llamados pueblos suyos debe indicar salvación personal, como tampoco había salvación personal en el pueblo suyo de Israel. Algo que no es necesario hablar sobre ello, ¿no? Es sencillo, ¿no? No hay salvación personal para aquellos que son llamados pueblos suyos. De la misma manera que no había salvación personal para el pueblo de Israel. Se la debían de ganar. Podían recibir el llamamiento y como nación recibir la elección. Todas estas dos cosas provienen de Dios, pero les falta algo. Les falta ser recibidos por el Señor. Y para ello es necesario absolutamente poner de nuestra parte la diligencia. Eso ocurrirá también en el milenio. Habrá bendiciones, sí, el del terreno de bendición al cual son llamados. Y no es poca cosa, porque serán llamados a un terreno de bendición. Por eso se les llamará pueblos suyos, no pueblo suyo. Quiero decir que la traducción es una traducción bastante mala y hecha a propósito. ¿Por qué? Por un motivo doctrinal. Para poder decir que no, que de lo que se habla aquí es de los santos. Se habla de los santos, este capítulo habla de los santos. Pues no, no habla de los santos. Habla de otorgar, de ofrecer a todos los pueblos de la tierra el mismo pacto, las mismas condiciones que se le ofrecía antiguamente al pueblo de Israel. Esto es, una esfera, un terreno de bendición, es decir, un llamamiento, un llamamiento. Y a partir de aquí, las bendiciones que podrán recibir para llegar a conocer al Señor. Y el terreno de bendición, aunque no implique salvación personal, un terreno de bendición no es poca cosa. No es poca cosa en absoluto. No lo argumentaremos. Esto lo hemos visto en muchas partes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, incluyendo las cartas. Habitualmente y erróneamente se ha interpretado a la Nueva Jerusalén como un lugar, como una ciudad real, en vez de ver a ella la realidad. Y la realidad es que la Nueva Jerusalén nos habla, en sentido figurado, en sentido espiritual, de la esposa, del cuerpo de Cristo. Y muchas veces se habla de que nosotros vamos a habitar una ciudad, pero no vamos a habitar ninguna ciudad. Nosotros somos esa ciudad, edificada con piedras, no labradas por manos humanas, sino por el Señor. El capítulo 20 nos guía a través de 1000 años de férrea dispensación escritural a las naciones del mundo. Pero al fin de esa dispensación finaliza la historia del hombre bajo el sol. Eso lo vimos en el versículo 11 del capítulo 20. El estado o forma de vida de los hombres en forma de naciones, de pueblos diferentes que ya vimos en Génesis 10 y 11, llega a su fin en la última parte de Apocalipsis capítulo 20, donde solamente quedarán santos en el lago de fuegos.
Por lo tanto, el final de Apocalipsis 20 es el fin de la historia profética del hombre bajo el sol y el inicio del estado eterno, ya lo vimos. Pero no olvidemos que el capítulo 20 no es la continuación histórica el capítulo 21 no es la continuación histórica del 20, sino la visión faltante de aquella parte de luz y sanidad que faltaba explicar en el capítulo 20. Así que, como decía anteriormente, Apocalipsis 21, cuando lleguemos al versículo 4, veremos que se constata que el cuerpo de santos llamado la Nueva Jerusalén inicia su acción en el milenio, no posteriormente. Inicia su acción en el milenio. El versículo 24 nos lo hablará claramente. Bien. Hemos visto al tabernáculo de Dios, es decir, el cuerpo de Cristo, descendiendo del cielo de Dios para morar entre los hombres, pero no para ser establecido, sino para ir descendiendo, es decir, ministrando a los hombres del milenio. Y se vuelve a establecer aquello que Dios quiso en la antigüedad, un tabernáculo, a través del que Dios se relacionará con un pueblo escogido. Allí fue el pueblo de Israel, y el tabernáculo fue el del desierto. Esta vez el tabernáculo será la esposa, y el pueblo escogido esta vez serán pueblos, la hoy, como dice el original, las naciones. Teniendo que, pues la ley, en este caso el caballo blanco, como el modelo de justicia. Bien. Así pues, después de haber visto en el versículo 3 que se habla de las naciones como que son llamadas pueblos de Dios, al ser llamadas a una esfera de bendición, la pregunta es, ¿cómo se traduce este hecho? Es decir, ¿qué beneficios obtienen estas naciones del ser trasladadas a un lugar de llamamiento? No de salvación, pero sí de llamamiento. Pues esto lo vemos en el versículo 4, donde dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué beneficios tienen las naciones por ser llamados pueblos de Dios? Pues implica que son trasladados a una nueva esfera de bendición en la que el ministerio e imperio de la carne ya no puede tocarles, porque se ha abierto una nueva dispensación con unos nuevos principios. De aquí la expresión las primeras cosas pasaron. Fijaos en Isaías capítulo 51, donde dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará a todas sus soledades. Perdón, Isaías 51 del versículo 3 al versículo 8 y también el versículo 16. Vuelvo a decir, dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallarán en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y prestadme oído, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Inminente, cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Fijaos, las expresiones. Pueden ser contradictorias, no lo son. Implica ambas cosas. Su salvación y su justicia. Su luz, como dice el versículo 4 de Isaías 51. Su luz y su ley. Ambas cosas. Donde su ley evidentemente es férrea. Su luz no. Su luz es sabiduría, es riqueza. Continúo. A mí me esperarán los de las islas y en mi brazo pondrán su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se desgastará como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no será abolida. Escuchadme los que conocéis justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestiduras se los comerá la polilla, como a la lana se los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por todas las generaciones.
Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te he cubierto, al extender los cielos y echar los cimientos de la tierra, y decir a Sión, pueblo mío eres tú. Cuando se habla de pueblo mío, lo primero que aflora, siempre, como hemos visto en Isaías 51, son, versículo 3 y 4, las bendiciones. Lo primero que afloran son las bendiciones. Fijaos que es lo mismo que se hace aquí en este capítulo 21. Lo primero que se hace cuando se habla de pueblo mío, cuando se establece una esfera de bendición, cuando son llamados a un llamamiento del Señor, se habla de las bendiciones que recibirán siempre y cuando cumplan el pacto, evidentemente. Pero inmediatamente, a partir del versículo 4, inmediatamente se habla también de los que se van a ir descolgando de esas bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pactos condicionales. Y en Isaías se hablaba del pacto condicional con las naciones, con la nación de Dios, con aquellos que debían de tomar partido por el Señor, y también su profecía extendida a las naciones. Y cuando se habla del milenio, el milenio es un pacto con los hombres, también condicional, condicionado al cumplimiento de la Escritura. ¿Y este pacto qué incluye? Incluye caballo blanco y tabernáculo, es decir, incluye ley y tabernáculo. Una vez más, exactamente igual que en el pasado. Tenemos un ejemplo, hemos visto Isaías 51, pero tenemos un ejemplo aún con más correspondencia escritural al respecto de este capítulo 21. Está en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 15. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Fijaos que no está hablando de salvación. Da la impresión de que sí, claro, porque está hablando de otro tipo de salvación, salvación nacional, es decir, salvación de llamamiento. Es decir, ser trasladados a una esfera de bendición, como el bautismo, de la misma manera que el bautismo, que es idéntico a la circuncisión, que trasladan a una esfera de bendición. Pero esfera de bendición no es salvación del alma. ¿Es un tipo de salvación? Sí, es una salvación en la carne, en la esfera de bendición a la que se es trasladado. Es decir, a partir de ahí se pueden recibir bendiciones. Continúo con el versículo 7 de Deuteronomio 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por el amor que Jehová os tiene y porque quiso guardar el juramento que hizo vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es lo que ocurre en el versículo, en Apocalipsis 21, versículo 4, es exactamente esto lo que ocurre. Se habla de la bendición, de guardar el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Claro que sí, habrán bendiciones, siempre y cuando se respete el pacto. Pero continúa diciendo el versículo 10 de Deuteronomio 7, y da el pago en la cara al que le aborrece destruyéndolo, y no es remiso con el que le odia. En su propia cara le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando y que cumplas. Pues por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti macho ni hembra estéril, ni en ti ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen.
Pero nosotros sabemos que plagas cayeron posteriormente sobre Israel. Duras, duras, duras. Y Jehová había prometido que no. ¿Por qué? Porque es un pacto condicional. Estas bendiciones que el Señor Jehová les daba al pueblo de Israel, entonces era su pueblo, con tabernáculo en el desierto, formaban parte de un pacto condicional en el cual no solamente, permitidme la metáfora, Dios pasaba a través de, o la alegoría, a través de las dos partes del animal, sino esta vez tenía que pasar el pueblo también. Tenían que aceptar ese pacto condicional, guardar los estatutos, guardar la ley. Y es entonces que Jehová su Dios guardaría con ellos el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Bien, este capítulo 7 de Deuteronomio es muy revelador. Y este pasaje de Deuteronomio 7 concuerda perfectamente con Apocalipsis 21 del versículo 3 al versículo 8, porque contiene los mismos enunciados. Un pueblo escogido para ser bendecido en la tierra, remarco, en la tierra, el versículo 3 de Apocalipsis 21. Bendiciones para este llamamiento, que es el versículo 4 que estamos tratando ahora mismo, pero tranquilos, porque estas bendiciones no se quedan aquí, el versículo solo, forma parte de otros versículos. Versículo 5. Las condiciones para recibir esas bendiciones del versículo 4. Cuando lleguemos a los versículos 5 y 6, veremos esas condiciones. Y finalmente, también ofrece la diferenciación entre los que venzan y en los que no vencerán. Es decir, las bendiciones del versículo 7 y la perdición del versículo 8 de este capítulo 21. Veamos lo mismo, exactamente lo mismo en Deuteronomio 7. Un pueblo escogido para ser bendecido en la tierra, versículo 6. Bendiciones para este llamamiento, versículos 14 y 15. Las condiciones para recibir la bendición, versículos 9 y 11. Es muy curiosa la mención del versículo 9, sobre las 1000 generaciones de Deuteronomio, ¿verdad? Es muy curioso. Y finalmente, diferenciación también entre los que venzan, las bendiciones de los versículos 12 a 15 y los que no vencerán de los versículos 10 a 15. Y esto lo vemos en Deuteronomio 7, es decir, exactamente la misma estructura, idéntica, idéntica, idéntica. Deuteronomio 7 tiene una estructura absolutamente idéntica a la dada en Apocalipsis 21, sobre todo en los versículos 3 a 8. Es idéntica la estructura que se ofrece. ¿Os fijáis? Porque si lo comparáis dos versículos que hemos estado tratando, si lo comparáis, la estructura de Deuteronomio 7 y de Apocalipsis 21 son idénticas. Una vez más, nueva dispensación con un establecimiento del terreno de bendición, eso lo hemos visto. Ahora hablamos de Apocalipsis 21. Digo, nueva dispensación con un establecimiento del terreno de bendición, versículos 1 y 2. Elección de un pueblo llamado a ser santo, esta vez pueblos llamados a ser santos, versículo 3. Promesas de bendición, versículo 4, condiciones, versículos 5 y 6, y finalmente el balance de salvados y condenados, que es el versículo 7 y 8. En realidad, aquí, en Apocalipsis 21, la estructura es mucho más simple aún todavía que en Deuteronomio. Es la misma estructura, pero es más simple en el sentido de que encima va correlativa. Va exactamente correlativa. Insisto, nueva dispensación con un establecimiento del terreno de bendición, versículos 1 y 2. Elección de un pueblo llamado a ser santo, versículo 3. Promesas de bendición para aquellos que son llamados, versículo 4. Condiciones, versículos 5 y 6. Y finalmente el balance de salvados condenados de los versículos 7 y 8. ¿Nadie se había dado cuenta de algo tan simple como esta estructura? No, porque habitualmente se tratan los versículos solos y además es que se tratan de una manera totalmente aleatoria. Pues no, no está hablando Apocalipsis 21 de los santos y salvados. No, no habla de ellos. Habla de los que deben de recibir salvación, de los hombres del milenio, en luz y sanidad. Y esta estructura, exactamente idéntica de Deuteronomio 7, creo que nos habla muy claramente del establecimiento de la ley y del tabernáculo. En fin,
Por lo tanto, Apocalipsis 21:4 está hablando de las bendiciones anunciadas a las naciones que van a ser llamadas pueblos suyos, donde la carne no va a hacer más daño durante el tiempo que dura la dispensación. Eso ya lo vimos en Apocalipsis 19, en los versículos 17 a 21. Digo que no, la carne no va a hacer más daño durante el tiempo que dure esta dispensación milenial. Dispensación en la cual el Cordero, si recordáis, morará con el lobo sin sufrir daño alguno, en la que el niño podrá tocar el áspid con la mano sin ser mordido. Ambas cosas nos habla Isaías capítulo 11. Donde la justicia escritural es la que imperará para todos los hombres que vimos en Apocalipsis 20, versículos 1 a 4. Donde el hambre y la sed de justicia serán saciados, que vimos en Mateo 5, 6. Por lo tanto, conforme dice este versículo 4, vista estas cosas, no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, habrá una nueva dispensación de justicia perfectamente diferenciada de la antigua, vista en el versículo 1. Las primeras cosas pasaron. Se va a establecer una dispensación para los hombres en la tierra, en el milenio, en la cual van a recibir luz y sanidad. Si quieren tomarla. Para eso ya llegaremos a los versículos 5 y 6, a establecer las condiciones. Porque primero nos habla de las bendiciones, igual que en Deuteronomio 7, de las bendiciones, versículo 4. Y después nos hablará de las condiciones para recibir esas bendiciones. Bien, se ha pretendido, o se pretende, que este versículo 4 únicamente habla de redimidos. Insisto, no es así, en absoluto. Nos encontramos ante una nueva dispensación, el milenio, en la cual se anuncian las bendiciones de ella. El versículo 4 anuncia las bendiciones de esa nueva dispensación, porque las bendiciones van a ser muy grandes. De la misma manera que el llamado al pueblo de Israel a la ley y al tabernáculo, a la ley y al testimonio, son unas bendiciones enormes, enormes, que pueden otorgar, si se cumplen las condiciones, el camino a la salvación. Como he dicho, nos encontramos ante una nueva dispensación en la cual se anuncian las bendiciones de ella, aquí en el versículo 4. De la misma manera que se dijo de la Iglesia, si recordáis que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Mateo 16, 18. ¿Recordáis? Dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, contra la Iglesia. Pero nosotros vemos cómo hay iglesia que sí perecerá. Apocalipsis 2 y 3. Perecerá. Quitaré tu candelero, te vomitaré de mi boca. Perecerá. A tus hijos heriré de muerte. Ya lo creo que perecerá. ¿Qué significa esto? Bien. Asimismo, tendremos una dispensación de justicia suprema, la cual promete apartar o subyugar, digamos, aquello que produce muerte, llanto, lamento o dolor para los hombres en la tierra. Por lo tanto, el hombre gozará de una dispensación, en el milenio, el hombre de la tierra gozará de una dispensación de ausencia de inmundicia y presencia física de la justicia universal. Eso lo va a gozar, es un gozo enorme. Vamos, el llamamiento a todos los hombres es maravilloso, realmente. De estos hombres, nadie sentirá angustia o agravio por ser robado, ya que tal eventualidad no escapará del crimá. ¿Recordáis el crimá del capítulo 20? Una eventualidad de este tipo, robo, no va a escapar del crimá, nada va a escapar. Las expresiones, aquellas, si recordáis, nosotros las usamos mucho, esa expresión muy humana de no hay derecho, o vaya mierda de vida, ¿no? Bueno, pues estas quedarán absolutamente en desuso, porque sí que habrá derecho en la tierra y sí que habrá una vida terrenal agradable y justa. No volveremos a decir no hay derecho. No volveremos a decir que la vida no vale nada y es una amargura. No será así. Nadie lo hará en el milenio. Digo, nadie lo hará, nadie podrá hacerlo, porque justicia
sí que habrá para todo el mundo. Otra cosa es que se quiera aceptar esa justicia, pero justicia habrá, ya lo creo que sí. Será una dispensación perfecta, será la dispensación perfecta, de hecho, la última dispensación, en la que el hombre no encontrará obstáculo alguno para poder entregarse enteramente a Dios. No habrá un obstáculo de la carne para que el hombre se entregue a Dios. Otra cosa es lo que el hombre hará. Ya sabemos lo que hace siempre con todas las dispensaciones. Pero la dispensación milenial será perfecta, perfecta para que ya no quede excusa en el hombre, en absoluto. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, el derecho y la satisfacción humana impedirán que existan aquellos del versículo 8, cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos. ¿Impedirá que haya estos? No, no lo impedirán. Pero las injusticias de estos no tendrán recorrido. Habrá tribunal. El Crimá todo lo ve, todo lo juzga, todo lo remedia, de manera que la justicia terrenal imperará. Porque esa justicia sí lo ve todo, con múltiples ojos. Y el alma que peque, esa morirá. Por cierto, recordad que la palabra muerte, thanatos, implica no tanto muertos, los necros, los muertos, no, sino lo mortal, aquello que es mortal. No morirá otro injusta o perversamente. Morirá el que peque, como dice Ezequiel 2:5 y Ezequiel también en el capítulo 18. Se habrá acabado eso de morir injustamente o perversamente. No, morirá el que peque. Y no lamentará el agraviado más, porque sabe que se le hará justicia, como dice Mateo 5:6, que hemos citado. Porque sabrán que el crimá de los profetas será verdaderamente justo, como vemos en Ezequiel 33:33. Porque el tiempo de las endechas, lamentos y ayes tribulacionales, anunciado en Ezequiel capítulo 2 versículos 9 y 10, habrá dado el paso, o habrá dado, mejor dicho, paso al milenio de justicia. Y no clamarán al cielo pidiendo liberación de la opresión, porque Dios estará con ellos. Como vemos en el versículo 3 de Apocalipsis 21, que estamos tratando. Se habrá establecido el reino de Dios y el dolor ligado a una tierra maldita, aquella maldición de Génesis 3:17, dará paso a una tierra de bendición y promesa de vida eterna. Estas promesas tienen que ver absolutamente con el versículo 8, con la ausencia de mentira, con la ausencia de engaño, en fin, con la ausencia de la ramera que engañaba a las naciones y con la ausencia del ministerio de aquel que fue atado en el capítulo 20, al inicio del capítulo 20. Por lo tanto, cuando tratamos el versículo 4 no es independiente, está ligado a los versículos 5 y 6. Y además todos estos a los versículos 7 y 8. El versículo 4 es una promesa de bendición a todo aquel que participe de esta dispensación. Una promesa de bendición. Insisto, el versículo 4 es una promesa de bendición que está ligada, condicionada al cumplimiento de los versículos 5 y 6. Es una promesa de bendición a todo aquel que participe de esta dispensación. Ahora bien, como digo, la misma promesa que en Deuteronomio 7, versículos 6 a 15, fue a Israel, es una promesa de bendición también, igual que entonces, condicionada a guardar su palabra. ¿Y dónde se encuentra esa condición? En los siguientes versículos, como hemos dicho, los versículos 5 y 6. Vamos a ellos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Bueno, vamos a comenzar a tratar estos aspectos. El que estaba sentado en el trono dijo el ángel, dijo el Señor, dijo una voz. No, no, no. El que estaba sentado en el trono.
No es una mera descripción, ya lo sabéis, ¿eh? Que aquí no hay meras descripciones. Lo dice por decir, habló el que estaba sentado en el trono. No, no, no. Podría haber dicho, habló Dios. No. Habla el que está sentado en el trono. Quien se sienta en el trono que nos ocupa, es el gobernador de la dispensación que él mismo establece. Cuando dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, la establece la dispensación. Es decir, he aquí yo establezco una nueva dispensación, unos nuevos principios. Dos cuestiones. Ahora hablaremos del gobierno que se ejerce desde el trono. Pero el trono, cuando llegamos al capítulo 22, al inicio del capítulo 22, volveremos a hablar del trono porque vuelve a aparecer la mención allí especial. Pero solamente decir una cosa acerca del trono. Lo citaremos, lo cito simplemente así como información. Cada vez que vemos el trono y vemos aquellas cosas que están ligadas al trono, que están cerca del trono, no, cerca no, que están en el trono, aquellas cosas que están en el trono tienen categoría de vida, de Zoe, de Zosan, de vida eterna. Tienen una amplia intimidad con el Señor. Cuando lleguemos al capítulo 22, lo veremos más ampliamente. Pero, sobre todo, digo esto para que entendamos que cuando aparece el trono aquí, aparece la vida. La vida. Porque el versículo 4 nos ha hablado de cosas que tienen que ver con vida eterna. Siempre y cuando se cumplan las condiciones de los versículos 5 y 6. Bien, continúo hablando del trono. Al respecto de esto, del Señor que ha establecido una dispensación, los nuevos principios, el que se sienta en ese trono, al respecto de esto, no podemos pasar por alto que quien se sienta en el trono ejerce gobierno, bien sea el titular de ese trono o el corregente. De manera que Apocalipsis 3:21 ya nos anunció quién o quiénes se iban a sentar en el mismo trono que el Señor para ejercer gobierno. Apocalipsis 4, de los versículos 2 al 4, nos vuelve a mostrar a los que se sientan con el Señor, los ancianos. Y estos son los mismos que comparten el imperio del caballo blanco con el Verbo, Apocalipsis 19, versículos 11 a 14. Todos estos se sientan en el mismo trono que el Señor, porque todos ellos son los mismos. La promesa a los vencedores de la iglesia, los ancianos y los que vienen en caballos blancos. Todos son lo mismo, la esposa. Bien, esta es la última vez en la escritura que vemos a uno sentado en el trono. Cuando dice el que estaba sentado en el trono, es la última vez que vamos a ver a uno sentado en el trono. Se nos hablará en otro momento del trono, pero a uno sentado en el trono es la última vez que lo vamos a ver mencionado como tal. ¿Por qué? Porque es la definitiva. Es la última vez, es la definitiva ya. Porque ya no lo soltará, ¿eh? Cuando el Señor venga y tome el trono, no lo va a soltar ya. Estará 1000 años y después por la eternidad. Ya lo creo. Bien, hemos dicho que estos versículos 4 y 5 contienen las condiciones para que los llamados a esa nueva dispensación obtengan la promesa del versículo 4. En el versículo 5, una vez anunciados los nuevos principios o fundamento, cuando dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, inmediatamente se habla de ellos, de esos principios o fundamentos. Sí, ¿cuáles son? Las palabras fieles y verdaderas. Esos son los nuevos principios. La escritura. La escritura para todos los pueblos. La escritura como ley y guía para todos aquellos que han sido llamados a ser pueblos suyos en el versículo 3. De hecho, se les podría decir a estos algo así. Conoced, pues, que Jehová vuestro Dios es el Dios verdadero. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en la cara al que le aborrece destruyéndolo, y no es remiso con el que le odia. En su propia cara le dará el pago.
Guardas, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo os mando hoy que cumpláis. Pues por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová vuestro Dios guardará con vosotros el pacto y la misericordia que juró. Y os amará, os bendecirá y os multiplicará. Y bendecirá el fruto de vuestro vientre y el fruto de vuestro suelo, vuestro grano, vuestro mosto, vuestro aceite, la cría de vuestras vacas y los rebaños de vuestras ovejas en la tierra que os juró que os daría. Benditos seréis todos los pueblos. No habrá entre vosotros macho ni hembra estéril, ni en vosotros y quitará Jehová de vosotros toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que vosotros conocéis. No las pondrá sobre vosotros, antes las pondrá sobre todos los que os aborrezcan. Esto que acabo de decir, lo hemos citado antes. Bueno, lo hemos citado casi. Simplemente he modificado 2 o 3 palabras. Porque es exactamente Deuteronomio 7, 9 a 15. Únicamente lo que he hecho ha sido trasladarlo al plural, de pueblo a pueblos. Ni más ni menos. Que es exactamente lo que ha ocurrido en el versículo 3. El traslado de pueblo a pueblos, todos. Y he aquí las condiciones. Hablamos de las condiciones. Las condiciones son las palabras fieles y verdaderas. Es decir, que estos pueblos suyos, las palabras fieles y verdaderas, que estos pueblos suyos van a tener que cumplir para poder recibir las promesas. Porque la dispensación milenial alberga un pacto condicional con los hombres absolutamente correspondiente al mosaico. ¿No es el mosaico? Claro que no. Pero es un pacto basado en la escritura. El pacto mosaico tenía una ley, haz esto y vivirás. Y este pacto también tiene una ley, el pacto de los del milenio, haz esto y vivirás. La diferencia estriba en que la ley estaba limitada. Y cuando se establezca el milenio y se establezcan las condiciones, la escritura a todas las naciones, la escritura no estará limitada a una ley otorgada al pueblo de Israel, sino que la escritura se les otorgará como nosotros la conocemos hoy en día, de manera completa, pero no solamente como la conocemos nosotros hoy en día, mucho más, porque entonces el espíritu de la profecía y el testimonio de Jesucristo serán una sola cosa. Solo habrá una sola interpretación de la escritura. Es decir, que los hombres del milenio, hombres naturales del milenio, llamados a un terreno de bendición sin ser salvos aún, van a tener una interpretación que nosotros, aquí en esta tierra, nosotros incluso lavados, no tenemos, por desgracia, a causa de la ramera. Dice el Levítico capítulo 18, de los versículos 2 al 5. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Yo, dice el Señor, yo vuestro Dios. Que lo sepáis, que a partir de ahora yo vuestro Dios, no otros, yo. ¿Por qué? Porque fueron llamados pueblo suyo, igual que los demás serán llamados pueblos suyos. Y les dirá, yo soy vuestro Dios, por lo tanto, buscadme y viviréis. Continúa diciendo el Levítico 18. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Y repite otra vez, yo Jehová, no otros, yo Jehová. Les dijo en en Levítico 18, a mí habéis sido trasladados. Por lo tanto, guardad mis estatutos, haciendo los cuales viviréis. Exactamente lo mismo que se le dice a los otros. Bien, el versículo 5 anuncia unos nuevos fundamentos establecidos para el discurrir del hombre en la tierra. Las palabras fieles y verdaderas tienen que ver con la escritura como ley ineludible para el hombre. Recordad, además, que la expresión fiel y verdadero o fieles y verdaderas tienen que ver con ambos candeleros, judío y gentil. Esto ya lo estudiamos ampliamente en el capítulo 19.
Tienen que ver estas palabras, estas expresiones fiel y verdadero, fieles y verdaderas, tienen que ver con la aplicación del gobierno escritural al mundo entero, porque el milenio encuentra ya a todos los pueblos como aquellos que pertenecen a la esfera del llamamiento divino. A todos, ya no solo Israel, ya no solo un pueblo, sino a todos los pueblos, pudiéndoles decir yo Jehová. Las palabras fieles y verdaderas nos hablan además de dos aspectos de la escritura. Primero, una escritura totalmente desarrollada, como corresponde a una revelación completada. Esto pertenece a la expresión palabra fiel, la cual es exclusiva, si recordáis, exclusiva del candelero gentil, mientras que las palabras verdaderas pertenecen, ya lo estudiamos ampliamente, al candelero judío. El otro aspecto de la escritura de lo que hablan las palabras fieles y verdaderas. Hemos dicho una escritura totalmente desarrollada en el primer aspecto. Y el segundo aspecto, una escritura que recupera para los hombres del milenio la tipología del pacto antiguo. Esto es, la ley y el tabernáculo como guías condicionales para obtener las promesas del versículo 4. Y, por favor, entended que no hablo de recuperar la ley y el tabernáculo, sino de lo que ellos significan y que ya hemos expuesto con anterioridad. No se va a recuperar la ley y el tabernáculo antiguo, sino lo que ello significa. La ley es el caballo blanco, la escritura de manera plena y abierta, y el tabernáculo, la esposa de Cristo en luz, porque recordad que el tabernáculo era aquello que Dios ponía en medio del pueblo para que todos acampasen a su alrededor y que sería el testimonio. Por eso también se le llama el tabernáculo del testimonio. Esto es lo que va a haber entre los hombres en el milenio. Tabernáculo del testimonio, la esposa, ofreciendo, ministrando, descendiendo, ministrando lo de arriba a los de abajo. Fiel y verdadero, fieles y verdaderas, tienen su lugar, ya lo vimos, en Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 19:11, ahora en Apocalipsis 21:5 y también volverán a tener lugar en Apocalipsis 22:6. Donde el Señor, en estas escrituras, se presenta como el Señor de ambos testimonios o candeleros, gentiles y judíos. Y todas estas escrituras de Apocalipsis que hemos citado, tienen su correspondencia primera, su primera correspondencia en Deuteronomio 7:9, que ya hemos leído, donde al compararla con los versículos de Apocalipsis, podemos observar ese antiguo mensaje velado de algo que va a acontecer en el futuro y que Apocalipsis nos revela definitivamente. Aquel antiguo mensaje. Conoce pues que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Voy a volver a decirlo, porque no es casualidad que el Espíritu haya colocado estas dos palabras en Deuteronomio 7:9, no en otro capítulo, no en otro versículo, en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel. Dios verdadero, Dios fiel. Repite. No es casualidad en absoluto. Donde verdadero tiene que ver con pacto y con guardar sus mandamientos. ¿Recordáis? Lo estudiamos ampliamente en el capítulo 19. Verdadero, o palabras verdaderas, tienen que ver con el candelero judío. Fiel, o palabra fiel, tiene que ver con el candelero gentil. Insisto, donde verdadero tiene que ver con pacto y guardar sus mandamientos. Y donde fiel tiene que ver con misericordia y con los que le aman. Donde verdadero pacto y guardar sus mandamientos tiene que ver con Israel, con la ley, con las promesas de bendición terrenal, y donde fiel, misericordia y los que le aman tienen que ver con la esposa, con las promesas de bendición espiritual, no terrenal, sino espiritual. Y todo ello, ambas cosas, durante 1000 generaciones. Es decir, el milenio, tiempo donde fiel y verdadero, donde testimonio de Jesús y espíritu de la profecía van a ser uno solo, uniendo a todos los pueblos bajo el terreno de bendición en el que puedan llegar a conocer a Dios.
En el versículo 6, hecho está, la expresión hecho está, en realidad, la traducción, en realidad es tercera persona del plural. Por lo tanto, no es hecho esto. No es hecho está, sino hechas están, o más estrictamente hablando, han llegado a ser. Tercera persona del plural, plural, no del singular. Hecho está, no. Hechas están. ¿Y qué cosas son las que han llegado a ser? Es fácil. Si no tuviésemos un traductor que nos lo ha traducido tan mal, sería más fácil comparar esos mismos versículos, comparar el versículo 1, el versículo 3, el versículo 4, el versículo 6, porque está hablando de lo mismo. ¿Cuáles son las cosas que hechas están? O como dice, han llegado a ser. Hombre, las cosas nuevas, los principios de una nueva dispensación, el establecimiento de una nueva relación de Dios con los hombres, una nueva forma de caminar de los hombres bajo el sol, donde la carne y su príncipe ya no van a ser los rectores del caminar del hombre, donde la escritura correctamente interpretada y aceptada como verdad va a ser lo que marque el caminar del hombre, donde la creación caída va a dar paso a una creación reconciliada y, por lo tanto, una tierra sin maldición, sin dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Es muy importante traducir adecuadamente y, desgraciadamente, no tenemos muy buenas traducciones. Hay muchos defectos. Pero bueno, eso no nos tiene que desanimar, nos tiene que animar. ¿A qué? A buscar en los idiomas originales, a estudiar, a ver las escrituras, a compararlo todo, para poder ver, por ejemplo, esto, que de hecho está nada. Hechas están, han llegado a ser las cosas nuevas, los principios de nueva dispensación que el Señor ha establecido. Es decir, ha establecido esa nueva relación de Dios con los hombres, el tabernáculo en medio de los hombres. En el versículo 6, seguimos, el Señor vuelve a hacer referencia al círculo que se cierra de la historia del hombre bajo el sol. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ya hemos tratado antes acerca de esta expresión. Simplemente recordemos al respecto que Él es el Señor de los principios y fundamentos establecidos en Génesis 1. No simplemente es el Señor, Dios Todopoderoso. Es que esa expresión implica más cosas que lo que nuestra cuadriculada y cortamente entiende. Insisto, Él es el Señor de los principios y fundamentos que ya fueron establecidos en Génesis 1. Pero no solo de ellos, también de todos los demás principios y modificaciones de todos estos principios que se han sido hechos a lo largo de la historia profética, por Dios, por los pactos, por lo que Él ha establecido, no por nada más, ¿no? Y ahora lo tenemos estableciendo al Señor, al Dios de estos principios, lo tenemos estableciendo la última de las dispensaciones. Es decir, estableciendo los principios en los cuales se enmarca la dispensación. Dispensaciones, por cierto, que se acaban, porque es la última. Unas dispensaciones que con esta última cierran el círculo del caminar del hombre bajo el sol. Por lo tanto, ahora ya es la omega, el fin. Y en este establecimiento del milenio como última gran dispensación en la que todos los hombres se convierten en nación escogida, en este establecimiento de esta última gran dispensación, la obra de Dios queda absolutamente consumada. Esto es, un milenio de justicia, de bendición, con ausencia de inmundicia. Una dispensación perfecta en juicio y justicia, absolutamente propicia para la conversión del hombre. El milenio será una dispensación absolutamente propicia para la conversión del hombre. Y la escritura, la ley de la escritura será férrea. Será férrea, ya lo creo. Pero será una dispensación totalmente propicia para que el hombre entregue su alma. Ya sabemos qué hace el hombre con las dispensaciones, ¿verdad?
Lo que ocurre que en todas las dispensaciones que hemos vivido hasta ahora, incluida el tiempo de la Iglesia, hemos visto que el hombre la rompe al su inicio. En sus mismos inicios el hombre rompe, quebranta la dispensación, la hace añicos. No así el milenio. En el milenio no será así. Hacerla añicos se hará, pero al final de la dispensación, al final de los 1000 años. Es la gran diferencia. Bien, esta dispensación, la dispensación milenial, va a contener lo mejor de ambos candeleros. Bendición terrenal y promesas de bendición espiritual. Ambas cosas van a contener. Nosotros no tenemos bendiciones terrenales. Tenemos solamente promesas de bendición espiritual. Pero el milenio va a contener ambas cosas, lo mejor de ambos candeleros. Una dispensación en que cualquiera que tenga sed, cualquiera, como dice este versículo 6, cualquiera tendrá a su disposición la fuente del agua de la vida. Las fuentes de las aguas es de donde brota toda enseñanza y conocimiento para salvación, como dice Isaías 12:3. ¿Cómo? Limpiando y saciando nuestra sed. Limpiando, como dice Mateo 3:11, Juan 13 y Efesios 5. Y saciando nuestra sed, como dice Mateo 10, versículo 42 y Juan 4. Evidentemente, esta fuente tiene que ver con la esposa, con el tabernáculo. Pues a ella es dada la enseñanza para los pueblos, para que éstos anden a la luz de ella. Lo veremos cuando lleguemos al versículo 24. Pues en ella se cumplen las palabras, en la esposa, en el tabernáculo, se cumplen las palabras de Daniel 12:3, donde dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. El milenio es verdad que trae un terreno más que propicio, no propicio, muchísimo más que propicio para la salvación. Pero recordad que en todas las dispensaciones ha sido necesario vencer, incluyendo el mensaje a las iglesias, incluyendo el periodo de la iglesia. El Señor lo demostrará a los hombres. ¿Cuándo? Pues cuando vuelva a soltar al engañador y estos, los hombres, no duden en volver a la antigua mirada de los ojos de la carne. El terreno propicio, la esfera de salvación, nunca ha sido garante de salvación, y mucho menos de fidelidad, claro. El milenio no es diferente en ese aspecto, no va a ser diferente en ese aspecto. Aunque sea el tiempo de Emmanuel, aunque sea el tiempo de Dios con nosotros, no va a ser diferente. Y llegados al versículo 7 dirá: el que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venza. Siempre es así. Bien, esto lo dejamos para el próximo día, si el Señor quiere.